Un saludo, queridos hermanos, amigos que nos ven. Este es el programa Ministerio El Gozo de Jehová. Ministerio que se ha creado para edificar al pueblo de Dios. Aunque usted no conozca bien la palabra, este es el motivo de nosotros llevarle semana a semana la clase. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y en esta oportunidad vamos a ver también el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 44. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La santa palabra dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las operaciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bendito Dios, Dios de la gloria, voy a exponer esta clase. Te pido que el Espíritu Santo hable a mi vida y a mi corazón. Háblame, Señor, porque necesito más de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Queridos hermanos, la clase anterior ya ha tocado los puntos sobre lo que es el nacimiento de una iglesia. Obviamente que hoy seguiremos hablando no solamente sobre el nacimiento, sino sobre el crecimiento de la iglesia. En particular, esto es algo que tenemos que irlo desarrollando, irlo digiriendo, irlo entendiendo, porque una de las características importantes que hizo cuando se escribió estos escritos por Lucas, habla sobre resúmenes de historia de la iglesia primitiva, porque había muchos eventos, pero Lucas no lo escribió en orden, sino que escribía historias, luego escribía otra historia y luego lo escribía. Lucas era un experto escribiendo y haciendo resúmenes de los eventos realizados en la iglesia. Y este evento sigue porque fue Pedro y Juan puestos en la cárcel. Ahora están libres. Ahora escuche usted bien. Cuando Pedro y Juan fueron puestos en libertad de la cárcel, vamos a ir viendo hasta los eventos que relacionan a Bernabé y parte de Ananías y Zafira, pero realmente más me gustaría ver el ministerio. Porque la palabra nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguna cosa decía ser suya propia, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay cosas que hay que entender y aprender de todo esto. En la iglesia primitiva existía lo que es la unidad, la generosidad entre ellos. Era la parte más importante de una iglesia. Y esto es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Cuando vemos el capítulo 4, es un ejemplo maravilloso, maravilloso de la unidad, de lo que debería mostrar la iglesia hoy día. La iglesia tiene que mostrar esa unidad y ser unánimes. Hechos 4:33, vea su Biblia y dice, y con gran poder los apóstoles daban gran testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia era sobre todos ellos. Observe que uno de los puntos importantes que tenían los apóstoles era hablar sobre lo que es la muerte, pero la resurrección de Jesucristo. Ese era su tema principal, su tema importante. Y yo pediría que los pastores, ellos sean el centro de este enfoque de lo que es el sacrificio y resurrección de Jesús. Los creyentes
de aquella época eran libres porque vivían momentos de crisis, momentos de abundancia, pero también había momentos de escasez. Y esto es lo que sucede. Los creyentes gentiles fueron llamados a ayudar. En aquella época, queridos hermanos, trabajaban los apóstoles, pero ellos se dedicaban a la palabra y necesitaban personas que cooperaran a trabajar en el ministerio. Hechos 4:36 y 37 dice: entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, traducido hijo de consolación, era un levita, natural de Chipre. Como tenía la heredad, él tenía una heredad, fue y la vendió y trajo todo el dinero, le trajo y puso a los pies de los apóstoles. Observe usted este punto importante. Bernabé, era su costumbre ayudar. De acuerdo a lo que se ha estudiado en la Biblia, Bernabé no solamente es un ejemplo de lo que es ser generoso, que caracteriza a una iglesia. Más tarde, en el mismo libro de los Hechos, observamos que Bernabé era parte de su personalidad, dar y ser dadivoso. A pesar de todo esto, en esos tiempos, hermanos, la iglesia crecía pero con gran fuerza, con una fuerza poderosa. La iglesia seguía. Y escuche lo que la palabra nos dice. Hechos 5, de 12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número. Así que los hombres como de mujeres, tanto les sacaban los enfermos a la calle y los ponían en las calles, en las camas, en sus lechos, para que cuando pasara Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas de Jerusalén, de arriba, de Egipto, de muchos lugares traían a sus enfermos atormentados, y el espíritu de inmundos, y todos eran sanados por los apóstoles. Esto nos da a entender que la iglesia mostraba un funcionamiento de un poder crucial en los pasajes. Hay un mensaje grande aquí, porque aunque los apóstoles hacían obras, hacían milagros y muchas cosas, los apóstoles decían y hacían señales por donde quiera que iban. La palabra nos dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una iglesia no puede fabricar milagros, y eso lo sabemos, pero sí podemos crear un ambiente de fe, un ambiente de adoración al Dios Todopoderoso. Tenemos que llevar a cabo para que nosotros podamos ser útiles para la obra del Señor. Nosotros tenemos que hablarle mucho sobre la fe, la adoración, porque ¿cómo van a suceder los milagros? Se habla que los apóstoles hacían señales y prodigios, había maravillas que se hacían, milagros que se hacían, y muchas de ellas no están registradas en la Biblia. Hay pocas que más adelante nosotros lo vamos a entender. Hoy en día, hermano, hay eventos sobrenaturales que suceden en la iglesia, pero ¿qué ha sucedido? En años recientes, como ahora, hay miles y miles de milagros en diferentes lugares. Yo he podido ver milagros sobrenaturales en ciertas presentaciones que he estado yo en diferentes lugares. He visto yo, pero entienda usted que todo creyente que se reúne públicamente a prepararse. En aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo ellos se reunían, pero tenían amenazas. Ellos tenían advertencias que no tenían que enseñar ni predicar en el nombre de Jesús. Pero aún así eran unidos. Ellos se reunían
No como esos tiempos que el que quiere va a la iglesia y el que no quiere no va. No, en aquellos tiempos sí era necesario, ellos se reunían, tenían esa comunión que muchos carecen en estos tiempos. Había advertencias, había muchas cosas de amenazas. Y de hecho vamos a hablar de amenazas. Hermanos, entiéndalo bien que en aquel tiempo los creyentes se reunían y apoyaban a los apóstoles. Apoyaban a los apóstoles y se reunían porque eso era importante para ellos. La iglesia pierde parte de su poder cuando los miembros no expresan ese mismo apoyo al pastor. Hay que tener solidaridad, hay que ser sensibles y hay que reunirnos en público como lo hacían también los apóstoles. En la iglesia primitiva, hermanos, había un compromiso de estar presentes. Ese estar presente cuando la comunidad se reunía en grandes reuniones públicas, así como en grupos pequeños en casas, había siempre esa unidad, había esa comunidad estrecha entre ellos. Se reunían en el pórtico Salomón afuera o simplemente se reunían en casa. Pero la iglesia era persistente. No importara que los amenazaran, no importara que los advirtieran y que los iban a golpear, a torturar. Ellos no, porque ellos gozaban. Ellos gozaban sabiendo que sirven a Cristo. Hechos, cuando usted va a ver y cuando estudiemos capítulo 5, versículos 17 al 42, usted lo puede leer, se puede ver que existía persecución. La iglesia persistía, mucha persistencia por todo lado. La iglesia era perseguida. Se observa porque el Sanedrín se oponía al Evangelio. Ellos no querían el Evangelio. Y también se entristecían todos porque el cristiano creía seguir, pero aquellos sacerdotes no querían servir. Pero también aquí está la mano de Satanás. Aquí está el enemigo. Él quería, ¿sabe qué, hermanos? Atacar, atrapar y derrotar a la iglesia. Porque ese es su trabajo del adversario. Sin embargo, aún más importante se nota que la presencia del Espíritu Santo estaba sobre todas esas amenazas, sobre todas esas advertencias. El Espíritu Santo se movía. Que había persecución, claro que sí había persecución. Que había muertes, claro, hermanos, había. Habían líderes judíos incrédulos. Por un lado, Jesús hablaba que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías, y multitudes creían en Él. Sin embargo, lo clavaron en una cruz. Muchos creían, pero muchos, estos líderes judíos religiosos, incrédulos, no creían. La consecuencia fue que mataron a Jesús, pero resucitó de entre los muertos. Él ascendió y se fue al cielo y envió la promesa, el don del Espíritu Santo. Hoy millones y millones alaban y adoran al Mesías, al Creador. También los religiosos, aquellos saduceos, eran protestantes. Ellos estaban en contra. Los apóstoles eran señalados. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan hicieron un milagro de sanar a un lisiado. Ellos no querían y había persecución porque ellos hablaban sobre la resurrección de Jesucristo. Ellos hablaban a través de todo eso, pero ¿cuál fue el encarcelamiento por hacer un milagro en aquel entonces? Fue el resultado de encarcelarlos, tanto a Pedro como a Juan, y fueron amenazados. Pero los discípulos no lloraban por ese encarcelamiento, sino que encarcelados oraban para que les dé sabiduría. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero mientras tanto ellos pasaban, no como usted y yo que tenemos una Biblia. Ellos no tenían toda esta cosa. Había sacerdotes judíos, principales saduceos. Ellos no creían, y algunos líderes judíos
estaban celosos. Ellos estaban celosos por el éxito que tenían los apóstoles, porque los apóstoles cuando salían en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra y la gente se reunía, se aglomeraba alrededor, mientras que estos sacerdotes eran de incrédulos, no tenían gente y ellos estaban celosos. Hay una cosa que hay que entender. En el Sanedrín, que puso en prisión a los apóstoles y después los soltaron. Pero hay un ángel que vamos a ver luego, un ángel que libertó y se sentían de haber padecido. Ellos sentían que gozosos de haber servido al Señor en el nombre de Jesús. Hay ataques, queridos hermanos, hay muchos ataques de Satanás. Hechos 5, capítulo 5, 17 y 18 nos dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es una secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Hermanos, la envidia de estos saduceos, los líderes religiosos mandaron a los apóstoles a la cárcel. La última vez que pusieron a Pedro y a Juan, esta vez no fueron solamente Pedro y Juan, sino que esta vez fueron todos los apóstoles puestos en una cárcel. Pero ahí está donde Dios se va a mover. Satanás usa atacar a los cristianos. Las estrategias usadas contra la iglesia, hermanos, es la misma que se usa el día de hoy. Satanás trata de derrotar a la iglesia, causándole duda, causándole miedo, causándole división. Esa es la estrategia de Satanás. Satanás desea derrotar a una iglesia a través de la persecución. Eso sucedió en aquel entonces. En estos tiempos, hermanos, hay muchas ideas transversadas diciendo que es de la iglesia verdadera. Ame al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Créalo y vívalo, lo que el Señor nos ha mandado a decir. Quiero que usted entienda, hermanos, que los judíos saduceos en Jerusalén estaban envidiosos. Y usted lo puede ver en el libro de Hechos 5, 17. También estaban enojados. Está en el 7:57. Y creían en Jesús. Y ellos no querían aceptarlo. El libro de Primera de Timoteo 1:13 nos habla sobre esto. Quiero que usted entienda que a estos apóstoles los golpeaban, los maltrataban. A los que creían en Jesucristo los mataban, los encarcelaban. A los creyentes a veces le quitaban hasta sus propias propiedades. Eran abusivos, eran esos tiempos. Sin embargo, Felipe fue a una ciudad en Samaria y predicó a muchos, y muchos creyeron. Saulo fue uno de ellos, queridos hermanos. Cuando usted ve la Biblia, Saulo, capítulo 8, 3 y 4, nos habla que él creía que estaba sirviendo al Dios, pero Saulo, él comenzó a destruir la iglesia. Él comenzó a destruir la iglesia. Iba casa por casa, golpeaba a los creyentes, los encarcelaba y muchas veces los mataba. Eso era el Pablo antiguo. Y como consecuencia los creyentes se fueron esparcidos, predicaban. Cuando iban esparcidos de lugar en lugar, iban predicando la palabra. El evangelio iba creciendo, porque a donde iban hablaban sobre los milagros, hablaban sobre las maravillas que los apóstoles hacían y el pueblo creía. También, hermano, los judíos incrédulos en Damasco también sucedió lo mismo. Saulo estaba probando que Jesús es el Mesías cuando los mismos judíos quisieron matarlo a Pablo y lo bajaron por una canasta. Lo bajaron para que no sea matado, y él huyó hasta Jerusalén. Pero en medio de toda esta atrocidad del adversario, en medio de toda esta vivencia del enemigo, hubo la intervención divina.
Hechos 5, 19 y 21 nos dice: mas un ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. El Señor intervino, queridos hermanos, en una forma milagrosa. Liberó a los apóstoles. Tal vez por eso, a veces muchos piensan, cuando tenemos problemas, que Dios está obligado en abrir las puertas de la prisión o a intervenir en nuestros problemas. Hermanos, en Hechos 4, del 1 al 23, Pedro y Juan fueron frente a un Sanedrín, después de haber sanado a un mendigo, a un cojo de nacimiento. ¿Y sabe qué? Y no hubo intervención divina, porque ellos estuvieron en una cárcel y los ángeles no le abrieron la puerta, sino que ellos permanecieron toda la noche. No hubo, pero si usted lee el libro de Hechos 5, 17 al 21, sí dice, sí hubo intervención divina. ¿Por qué? Porque los ángeles abrieron la puerta. Ellos abrieron la puerta y ellos pudieron salir e ir a Sanedrín y hablar sobre la palabra de nuestro Dios. En estos dos ejemplos se ve una vez que se hace notar más que la fe humana debemos tenerla como bandera. Tenemos que tener nuestra fe para confiar en Dios en cualquier circunstancia que estemos. No importa que estemos pasando por muy difícil que sea nuestro problema y nuestras necesidades, confiemos en un Cristo vivo, confiemos en el Dios glorioso, porque a pesar de la intervención divina también está la persistencia. Hay que ser persistente, hay que ser persistente. Aunque los apóstoles enfrentaban peligro, pues no supuestamente debían estar en prisión, sino que ellos fueron obedientes y persistentes. ¿Y qué cosa pasó? Que ellos obedecieron las instrucciones de Dios y testificaban. Es decir, hermanos, que en Cristo tenemos respuesta a todo. El ángel del Señor les abrió la cárcel. Él les había dicho que regresaran al templo a predicar. Y así fueron. Ellos fueron a predicar. Ellos hablaban sobre la resurrección de Cristo. Tal vez los soldados que encerraron a los apóstoles se sentían avergonzados y perturbados por los prisioneros que habían desaparecido. Pero Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Y esa es nuestra bandera, querido hermano. Obedezca a Dios. Y aquí le voy a hablar algo, una cosa que fue algo que yo lo vi, y este es un testimonio, qué bueno que usted lo sepa. En una oportunidad allá en Nueva York, yo vivía en Nueva York, Dios le habló a una persona que tenía que ir a un hospital y le dijo el nombre del hospital, el número de la cama, el nombre del paciente, y que fuera ya a orar por la persona. Esta persona no le hizo caso al Señor, sino dijo, yo estoy preparando un cake en el horno y hasta que no termine de ser lo mío, pues yo voy al hospital. Hermanos, esta persona no fue obediente, porque cuando terminó 2 horas después, fue al hospital. Ella fue al hospital, pero ¿qué sucedió? Que cuando iba llegando y preguntó por el paciente en ese momento lo estaban sacando, acababa minutos de morir. Esta persona lloraba desesperada, y eso sucede cuando Dios manda que haga algo, hágalo. Dios es el jefe, Dios es el que ordena, Dios es el que nos dice. No estoy aquí parado porque yo quiero estar parado, no quiero estar estudiando para hablarles sobre esto, pero esto es necesario que sepan. Dios cuando le manda hacer o trabajar en un ministerio, trabaje, porque trabaja para su obra. Pedro repitió el cargo que el Sanedrín tenía, y ellos sabían,
ustedes han matado al Hijo de Dios. Eso le retumbaba en los oídos a todos esos sacerdotes. Al escuchar, ustedes han matado al Hijo de Dios. El Sanedrín se negaba a pronunciar el nombre de Jesús y los líderes solamente repetían el nombre de Jesús, mas Gamaliel, aquel maestro, aquel doctor de la ley que es la escuela farisea, se puso de pie y dice una palabra que usted la tiene que ver en Hechos 5, 38 y 39, donde dijo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis que tal vez hayáis luchando contra Dios. Hermano, usted no sabe que usted a veces dice: yo no lo voy a hacer. Diga como Gamaliel: no seamos, mas si el Dios, que es el dueño de todo, del cielo y tierra, te manda a hacer algo, hazlo, querido hermano. Porque lo que dijo Gamaliel acerca de la fe cristiana era cierto. Era cierto. Ya les digo, la iglesia primitiva tenía persecución, y como producto de esa persecución, la iglesia huía. Y al huir, esta gente llevaba en sí la palabra del Señor, dando a entender que primero está Dios, que es sobre todas las cosas. Esto es lo que usted tiene que entender. El ministerio no es para que usted lo tenga y lo guarde. El ministerio, el talento, no es para que lo guarde, es para que usted lo desarrolle y trabaje para el Señor. Esta clase ha sido para hablar solamente cómo fue, no solamente el nacimiento, sino ahora el crecimiento. Pero luego en la otra clase vamos a desarrollar otra parte donde la iglesia primitiva pasó. Cómo la iglesia fue perseguida. Aún Pablo, acabamos de ver, cómo perseguía creyendo que era justo. Estas cosas, hermanos, y mucha gente en este mundo que nos ha tocado vivir, ahora en estos tiempos que estamos viviendo, creen hacer lo correcto, pero no conocen la palabra, sino que escuchan de otros, pero no la estudian. Tenga usted el atrevimiento de prepararse para el Señor. Prepárese de verdad. Los tiempos se acortan. El tiempo está cerca. Cristo viene. Y usted, si no ha recibido a Cristo, se va a quedar. Lastimosamente, no es que Él quiera que usted se quede, es que usted escogió a dónde estar para la eternidad. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto poderles traer esta clase, y la próxima clase hablaremos un tema un poco más extenso y más largo. Este es el ministerio, el gozo de Jehová. Quiere escuchar las clases anteriores, puede entrar a la página y buscar Ministerio el Gozo de Jehová, y usted entenderá y comprenderá lo que Dios tiene para usted. Bendiciones.